Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A nosotras nos hacía mucha ilusión desde Iridia Innovac poder presentar este informe, que es el tercero de una serie de informes dedicado a la transparencia y la rendición de cuentas de los cuerpos policiales. Y ahora os iré introduciendo a las personas que nos acompañarán hoy, pero veréis que la idea es que el acto de esta tarde está muy pensado para poder hablar, conversar entre nosotras, resolver dudas. El acto se está retransmitiendo en directo también vía streaming, entonces también saludamos a todas las personas que nos están siguiendo desde otros puntos del Estado, desde otros países. Sabemos que hay compañeros que nos están siguiendo desde Argentina, por ejemplo, entonces la idea es que sea un acto, o lo hemos pensado, que sea un acto en el que poder presentar la propuesta. Normalmente desde las organizaciones de derechos humanos hacemos informes o estudios y pocas veces tenemos como un espacio tranquilo para poder pensar, debatirlo con otras organizaciones, personas que a diario pues de alguna forma también interactuáis con estos temas, os los encontráis a diario, y la idea era tener este espacio un poco más pausado entre distintas organizaciones y personas que os dedicáis al mundo de los derechos humanos o a los movimientos sociales. Y la idea es esto, que un poco explicaros la propuesta que traemos hoy y que luego podamos pues, conversarla, debatirla, ver qué aspectos, cómo lo veis vosotras también, qué elementos pueden contribuir a mejorarla y demás. Me presento, yo soy Irene Urango, formo parte de Iridia, Centro de Defensa de Derechos Humanos, me encargo de la línea de control de cuerpos de seguridad y estoy muy bien acompañada por Jorge del Cura. Él, bueno, muchos ya lo conoceréis, pero forma parte del Centro de Documentación contra la Tortura, un histórico de la lucha contra la tortura y la impunidad. Es autor de uno de los capítulos del informe también que presentamos hoy. Y nada, próximamente ahora también se va a unir con nosotros Sonia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, quien también va a participar de este debate. Y nada, para empezar un poco, el informe que presentamos hoy se llama Mecanismos independientes de control policial. Es, como lo decíamos, la tercera entrega de una trilogía que le hemos llamado, en el que hemos dedicado un estudio a lo que actualmente a los sistemas o los mecanismos de rendición de cuentas de los cuerpos policiales. El primero es este de aquí, que veréis que es transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español. Es un diagnóstico en el que intentamos entender de primeras qué es lo que pasaba cuando una persona decidía denunciar una mala praxis policial, una vulneración de derechos. Luego decidimos reunirnos con otras personas expertas de distintos puntos del Estado para ver de este diagnóstico que habíamos elaborado qué propuestas podíamos construir a partir de ese análisis. A partir de ahí nace el Plan de Acción para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, elaborado con la participación de 18 personas expertas de distintos puntos del Estado. Son 36 recomendaciones en materia de política pública sobre cómo mejorar y elevar estos estándares en el Estado español, y en el que se dividen estas propuestas en 3 bloques. A partir de aquí hemos decidido hacer un paso más allí y decidir entender cómo esta propuesta que traemos hoy, que es la creación de un mecanismo externo e independiente de control de los cuerpos policiales, se ha venido implementando en otros países. Lo que hicimos fue pedirle a otras organizaciones de derechos humanos de estos países que disponen de órganos de este tipo, porque para sorpresa de nadie esto no es una invención nuestra, esto hace años que ya se están implementando en otros países, que organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, ya le han dicho al Estado español que debe mejorar la investigación de graves vulneraciones de derechos humanos e implementar un órgano de este tipo. Entonces, la propuesta que traemos hoy con este informe es recoger lecciones aprendidas de otros países, qué es lo que les ha funcionado, qué no, y qué es lo que haría falta para que esto pudiera ser una realidad en los distintos territorios del Estado y en el conjunto del Estado. Entonces, hemos encargado, como os decía, a distintas organizaciones de derechos humanos un análisis de los mecanismos de Bélgica, del Reino Unido y de la provincia de Ontario, en Canadá.
Y también hemos pedido a colectivos de Euskal Herria, en concreto al Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria, que pudiera analizar cómo está funcionando la Comisión de Control y Transparencia, que es un órgano que ya tiene estas funciones, es decir, investigar las actuaciones policiales de forma externa al propio cuerpo policial, y que, por lo tanto, ya es una realidad en el Estado español que existe un mecanismo de este tipo. Y les hemos pedido también que pudieran analizar cómo está funcionando allí este mecanismo. Y finalmente lo que hemos propuesto es que personas expertas del ámbito jurídico, entre ellas Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional, y al magistrado instructor Josep Noales de Badalona, pudieran analizar, por un lado, qué normativa sería necesario actualizar para poder implementar un órgano de este tipo y, por otra parte, qué encaje tendría este mecanismo independiente de investigación con el Poder Judicial. A partir de aquí, la idea es presentaros brevemente cómo están funcionando estos órganos en otros países, pero para poder hacer esto un poco más interactivo le voy a dar la palabra a Jorge para que nos pueda explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha sido esta lucha histórica por la rendición de cuentas policial y un poco entender cómo está funcionando ahora mismo la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco como uno de los referentes pioneros ahora mismo en el Estado español. Bueno, ¿se oye? Sí. Gracias por estar aquí y gracias por invitarme a estar con vosotros y participar en este proyecto que creo que es muy necesario. De dos cosas voy a explicaros un poco, resumir mi intervención en el informe sobre el estado de la situación de la documentación de casos de tortura y vulneración de derechos. Me he centrado siempre en el tema de tortura y malos tratos, pero lo mismo vale para el tema de actuaciones racistas policiales, para el tema de infiltraciones policiales, es decir, para lo que son las vulneraciones por parte de los cuerpos policiales y no solo policiales de los derechos humanos de los ciudadanos en el Estado español. Desde el principio, ya antes del fin del franquismo, ya hubo algunos intentos de documentar casos de tortura en el Estado español. El primer informe que se publicó realmente aquí sobre tortura en España lo publicó el Ministerio Internacional en el 75, 77, no recuerdo este momento muy bien, está en el informe, pero las fechas a veces se me olvidan. Eran casos muy concretos. En algunos casos se analizaba una serie de casos y sobre ellos se intentaba hacer una extrapolación a lo que era la generalidad de la situación. Esto llegó la transición, llegó la democracia y todo el mundo, también los colectivos de derechos humanos, las organizaciones de izquierda, política, etcétera, pues caímos en la trampa de que en democracia no hay tortura, en democracia estamos en el Estado de Derecho, se respetan los derechos y cuando no, pues se denuncian, se investigan y se sancionan. Como digo siempre, la realidad es tozuda y nos dimos cuenta muy prontito de que eso no era verdad. Que, entre otras cosas, democracia y tortura no son incompatibles. Luego, si queréis, hablamos de eso. Entonces, de hecho, en el año 85, aquí en Madrid, se constituye la Asociación contra la Tortura precisamente porque nos estamos dando cuenta de esa falta de denuncia pública, social, política de la tortura y los abusos policiales. Y estábamos en una época que, bueno, sois todos muy jóvenes, con lo cual no os acordáis, pero en aquella época pues sucedieron los escándalos de Santiago Corella Nani, con todo lo que fue la mafia policial en Madrid, surge el GAL en el 83, los casos de tortura, de muertes en comisaría y en calabozo, y en las cárceles era una práctica diaria, personas asesinadas por la Guardia Civil, la Policía Local y Nacional en controles policiales, era una no voy a decir que diaria, pero realmente prácticamente todas las semanas teníamos casos concretos. Entonces se constituyó la Asociación contra la Tortura precisamente para analizar esa situación, intentar documentar y de alguna forma regularlo. Pero una vez más los informes eran muy concretos, muy parciales, conocíamos muy pocos casos y se intentó hacer una cosa un poco más amplia en el País Vasco, en Euskal Herria. Los informes de gestoras cogían muchos casos, pero también eran un poco a través de medios de comunicación solamente y demás. Yo el primer informe que conozco en el Estado español que intentó tener una visión global de lo que ocurría con la tortura en todo el Estado y en todos los centros de detención, porque, por ejemplo, gestoras pues hablaba de actuaciones policiales, pero no de lo que ocurría en prisiones.
había informes de lo que ocurría en Cataluña, ocurría en Madrid, o los casos que conocía la Asociación contra la Tortura, pero no había una imagen, digamos, un mapa de lo que estaba ocurriendo. La primera que se intentó hacer algo parecido fue en el año 90, la Asociación contra la Tortura publicó un informe sobre el caso de tortura y malos tratos desde el año 82, supuestamente el triunfo del PSOE en las elecciones, hasta el año 90. Bueno, fue un pequeño bombazo porque yo recuerdo que teníamos una relación de unos 500 funcionarios de policía y guardias civiles imputados por casos de tortura y bueno, tuvimos el valor, yo creo que la imprudencia, de pedir a Interior, a la Dirección General de Guardia Civil de la Policía Nacional que nos dijesen si esos funcionarios estaban condenados, si estaban sancionados, qué expediente había sido, si estaban expedientados, situación procesal, administrativa. Bueno, no pasó nada, afortunadamente ni siquiera contestaron, pero bueno, a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo intentando también no solamente recoger las denuncias de todo el Estado, no solamente las que conocía la asociación, sino las que conocían otros colectivos, intentábamos intercambiar información, pero sobre todo intentábamos hacer un seguimiento de la situación que estaba, esos procedimientos penales, administrativos y demás. La asociación acabaron con ella en el 2000 con una sanción por la vía de la Agencia de Protección de Datos. Entonces, bueno, insisto, se generó, en el 2014 se creó la coordinadora, se intentó hacer ese intento de recopilación, hacer un intento de monitoreo de lo que había en las cárceles, en las comisarías, en manifestaciones, etcétera, pero no hemos conseguido hasta ahora hacer un mínimo trabajo realmente serio, riguroso, para conseguir un mapa real, no solamente de lo que es la práctica de la tortura y malos tratos, sino la respuesta institucional o la respuesta de la sociedad. Entonces yo creo que en el informe tenéis todo un poco un breve relato, entonces no voy a alargarme mucho más. Hay colectivos, hay informes que han sido y son muy válidos, por ejemplo los de Iridia. El último me encanta porque invitáis mano a Poder Judicial, que es una pata que no habíamos hecho hasta ahora, o muy poco. Entonces, este informe que creo que es espectacular, os recomiendo leerlo. Puede que sea un poco tocho porque son datos estadísticos, pero es muy clarificador de la situación de impunidad y de falta de investigación policial. Entonces, yo creo que es el momento para intentar crear ese mecanismo que monitoree, que vele porque las actuaciones policiales, en policiales en ese momento, pero vamos, se podría extender en su momento a otros cuerpos encargados de custodia de personas privadas de libertad, pero en policiales, que vele por los protocolos que tiene, que vele por la respuesta institucional, judicial, administrativa, la respuesta social y demás. Creo que es el momento, llevamos 50 años de democracia y no hemos conseguido hacer nada de esto. Pero tener este recorrido histórico creo que es muy importante para entender de dónde venimos y por qué actualmente todavía insistimos en que existe, ¿no?, esta cultura de la impunidad que arrastramos desde la dictadura y que hace tan difícil que cuando hay una vulneración de derechos humanos, ¿no?, se pueda investigar y juzgar y sancionar a los responsables, ¿no? En el informe, claro, muchas veces tenemos naturalizado, muchas veces los que nos dedicamos a esto, ¿no?, un mecanismo independiente o externo. Creo que es importante, ¿no?, como precisar a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esto. No sabemos si la propuesta a lo mejor es clara, pero para aterrizarla un poco, ¿no?, cuando hablamos de que es necesario este mecanismo independiente, de lo que hablamos normalmente es de que se cree una oficina o un órgano que sea especializado y que, por lo tanto, cuente con recursos tanto de personal como económicos y operativos para poder llevar a cabo investigaciones técnicas especializadas en relación con las actuaciones policiales y el actuar de sus miembros, ¿no? Es decir, en realidad lo que proponemos es que se cree un nuevo órgano, y esto entendemos que siempre es polémico, pero lo que nos hemos dado cuenta es que con lo que hay hasta ahora, en estos 50 años, no ha sido suficiente para acabar con esta cultura de la impunidad, ¿no? Actualmente, y esto lo podéis encontrar en el informe, planteamos que existe órganos como el sistema judicial para poder llevar a cabo estas investigaciones, y que es uno de los más importantes cuando se trata de investigar graves vulneraciones de derechos humanos, que muchos dirán, bueno, pero el sistema judicial ya es independiente, y sí. Pero lo que nos damos cuenta también es que cuando un juez necesita
poder evaluar la prueba que le llega, lo que estamos viendo es que esta prueba, ¿de quién viene, ¿no? ¿De dónde procede? Pues muchas veces procede de los mismos cuerpos policiales. ¿Por qué? Pues porque la policía hoy en día juega este rol de policía judicial en el que desde un juzgado o desde el Ministerio Fiscal o desde un tribunal se le puede requerir a cualquier cuerpo policial que lleve a cabo una investigación de un caso, ¿no? Y esto pasa desde múltiples funciones, entre ellas el aseguramiento de la prueba, ¿no? Entonces, lo que nosotras nos preguntamos es, ¿qué pasa cuando es la policía la que debe investigar a la propia policía? Es decir, ¿qué pasa cuando un juez le pide a la policía que investigue un caso en el que un compañero suyo está siendo acusado o investigado por un presunto delito? Y aquí vemos que es parte e investigadora a la vez, ¿no? Y entonces aquí entendemos que hay un conflicto de intereses muy grave y que debe entrar un actor nuevo a poder intervenir y a poder evaluar y contrastar si este material que está ofreciendo la policía al juzgado es completo, es riguroso, etc. Y esto ahora, creo que para eso es interesante también, y ya tenemos a Sonia con nosotras, que poder entender cómo funcionaría exactamente, ¿no?, este organismo externo en relación con el Poder Judicial. Y porque muchas veces también se nos dice, es que lo que queréis es generar un paralelismo con el Poder Judicial o juzgar dos veces los mismos hechos. ¿Esto es realmente así o qué es exactamente lo que se propone? Gracias, Irene. Sí. Mil disculpas por no haber poder llegado desde el inicio. De hecho, estamos debatiendo la impunidad de los crímenes del franquismo en otra reunión, o sea que venimos de impunidad a impunidad. Pero muy contenta de estar aquí con vosotros dos. Sí, de hecho es la pregunta que nos hacen muchas veces, ¿no? Es que queréis sustituir a los jueces, o es que la justicia no funciona, ¿estáis diciendo esto?, ¿no? Y creo que hay una parte del informe hecha por el juez Noales donde deja una clave, que es: no queremos sustituir a los jueces, queremos ayudarles. Y esto lo dice un propio juez de instrucción, necesitamos esta ayuda, ¿no? Y esta ayuda pasa justamente porque no sea la policía quien se investiga a sí misma, ¿no? Porque igual que no hacemos que un delito cometido por una persona la investigue su familia o sus compañeros de trabajo, es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué función puede tener el mecanismo dentro de las muchas que se desglosan en el informe en relación al Poder Judicial? Es cubrir justamente estos huecos que hay ahora mismo y que hacen que, pues, de los 60 litigios que teníamos abiertos en 2024, en más de la mitad se archivaron las actuaciones antes de hacer toda la investigación, ¿no? O que hace que, incluso cuando haya un juez que sí que lleve por bandera la neutralidad y que sí que quiere investigar, le pida a la División de Asuntos Internos que investigue y el informe que reciba es, en vez de identificar qué agente fue el que disparó el FOAM o disparó la pelota de goma, criminalice a la víctima del abuso policial, ¿no? Entonces, para cubrir justamente estos huecos que hay ahora mismo en el sistema de justicia es donde es clave este mecanismo. Porque básicamente lo que serviría es, pues yo soy un juez de instrucción, me llega una denuncia por abuso policial, me pongo a investigar y resulta que necesito saber qué agente es el que ha hecho una cosa u otra. O necesito ver las cámaras de la comisaría y asegurarme que están a disposición, que no se han alterado y que se han custodiado bien. O necesito una pericial sobre un arma concreta para saber si se ha hecho bien conforme al protocolo o no. ¿A quién le puedo pedir esto si soy juez de instrucción? Al mecanismo independiente de control, que será un mecanismo que estará formado por personas especializadas, como decía Irene, y que van a poder hacer toda esta función técnica, toda esta pericia, ¿no? En la vía judicial penal se habla mucho de las periciales, que son estas pruebas que son pruebas de expertos y expertas. Pues el mecanismo serían estos expertos y expertas que cubrirían todo esto, porque es que además los jueces de instrucción, más allá de toda la formación que tienen, no están especializados en violencia policial. Un juez de instrucción, cada día le llegan casos de todo tipo y por eso existen las periciales, para cubrir esta falta de expertise, ¿no? Pues no son precisamente expertos en brutalidad policial, en protocolos de uso de la fuerza, en armamento. Incluso muchas veces no son ni expertos en derechos humanos en relación a la prevención de la tortura. Entonces, el mecanismo cubriría esto. Yo creo que sería una función esencial y que cambiaría completamente la situación que tenemos ahora en la justicia. Y esto es lo que recoge el propio juez de instrucción. Él dice, esto sería maravilloso, ¿no? Total. Y creo que además justamente lo que planteas es esencial, porque al final lo que nos damos cuenta cuando comparamos con otros mecanismos que ya están funcionando en otros países, justamente
cumplen, ¿no?, esta función de complementariedad y de apoyo a los mecanismos de rendición de cuentas que ya existen. Aún así, somos en el informe, si algún día tenéis tiempo de poderlo leer con calma, os daréis cuenta de que el mecanismo perfecto realmente no existe, ¿no? Y eso también hacemos un baño de realidad en decir, bueno, qué retos persisten cuando queremos crear este tipo de órganos. Y, por ejemplo, nos damos cuenta que en casos como Reino Unido, a través de la Oficina sobre Conducta Policial, la Oficina Independiente sobre Conducta Policial, lo que dicen es que todavía hoy deben enfrentar pues, la obstrucción de los cuerpos policiales a la hora de hacer una investigación, o un elemento o reto que todavía persiste es financiación, ¿no? A veces es fácil, y esto aquí lo hemos visto con la ley de memoria, por ejemplo, cuando tú sacas o le quitas presupuesto a una determinada ley o a un determinado organismo, al final de facto lo que estás haciendo es que no pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces esto también es un reto que en términos de otros países nos estamos dando cuenta que también está pasando. Hay una serie de retos que persisten. Por ejemplo, ¿los cuerpos policiales deberían formar parte de este mecanismo, sí o no? Y aquí también hay un reto importante, porque para nosotras la independencia es fundamental, y de hecho nuestra apuesta es que no, pero en muchos mecanismos, cuando comparamos, nos damos cuenta de que sí que forman parte de estos órganos. En algunos casos lo que se intenta es que el director nunca no sea policía, pero, por ejemplo, en el caso de Bélgica, lo que denuncian es que muchas veces en este mecanismo lo integran policías que, cuando terminen su función en este mecanismo, luego van a regresar a la comisaría para seguir ejerciendo su función policial. Sí que es cierto que en mecanismos como Canadá, por ejemplo, sí que esto se prohíbe que el director sea policía y que no puedan ser policías en activo, por ejemplo, ¿no? Esto también se tiene en cuenta. Pero al final es un reto porque ¿quién tiene el conocimiento criminológico y el conocimiento sobre cómo funcionan los cuerpos policiales hoy en día? Es un conocimiento muy técnico y muy especializado al final, ¿no? Entonces, estos son retos y también nos lanzamos un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo veis y cómo podría resolverse este punto? Que para nosotras, evidentemente, podemos hacer una carta de decir, bueno, pues nos gustaría que el mecanismo fuera así, pero a veces chocamos con la realidad. Y aquí, bueno, decir que podéis ir haciendo preguntas si queréis, abrimos también un poco el turno de palabras. Nosotras vamos a seguir planteando elementos desde casa o desde donde nos estáis viendo. También podéis escribir vuestras preguntas y luego las recogeremos y las iremos formulando. Entonces, Jorge, ¿cómo es la experiencia del País Vasco, de la Comunidad Autónoma Vasca hoy en día, y qué retos presenta el mecanismo, el único que conocemos hoy en día que funcione aquí, ¿no? Sí, bueno, dos cosas. Antes de esto que tú decías, es decir, yo creo que este mecanismo, y creo que en general todos los colectivos de defensa de derechos humanos, al menos en el trabajo que yo he hecho con varios de ellos, nunca ha sido un trabajo de obstrucción a la justicia, al contrario, ha sido un trabajo para que la justicia funcione. Pero distingamos, una cosa es la justicia como ideal, otra cosa es la administración de justicia. Es decir, ellos pretenden ser la justicia, ellos son administración. Dicho esto, siempre el objetivo era intentar colaborar. Es decir, no se trata de castigar a los funcionarios por ser funcionarios, no se trata de obstruir la labor de investigación ni unos ni otros, sino precisamente que se sepa la verdad, que las víctimas sean reconocidas como víctimas, sean reparadas, y sobre todo que se ofrezca una garantía de no repetición, que teóricamente ningún juez, ningún tribunal podría estar en contra de esta petición. Otra cosa, luego hablaré un poquito más de lo que me pides concretamente, es que si veis a lo mejor me estoy adelantando, pero los casos internacionales que se veis en este informe, pues cuando uno lee las intenciones, los objetivos logrados, las dificultades que tienen, pues a veces uno puede llegar a la situación de decir, es muy difícil, no vale la pena continuar. Bueno, aquí también tenemos que ser un poco, digamos, serios. Voy a decir claramente, decir dos cosas. Es decir, si vamos a buscar eficacia al 100%, de nada nos servirían las legislaciones internacionales. Es decir, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura la han firmado, no sé si 180 de los 100 países, y en todos los países se vulnera. Pero si no tuviésemos la Convención sería mucho más difícil investigar, avanzar y demás. Las convenciones, las leyes, los comités no son la solución. Es un primer paso para poder solucionarlo. Y no nos olvidemos que la sociedad civil
organizada o no, es el último medio de supervisión. Es decir, no confiemos en que tenemos unos tribunales independientes, eso es otro tema que ya hablaríamos en otro momento, que tenemos unos mecanismos maravillosos, me da igual que sea Defensoría del Pueblo, que queráis, funcionarán mejor o peor, pero la sociedad civil tiene que estar detrás. En cuanto bajemos el pistón, van a volver a eso, en todas partes, no solamente en el Estado español, en todas las partes. En cuanto a la Comisión de Control y Transparencia de las Policías del País Vasco, bueno, todo lo que os he comentado de dificultades también la tenemos aquí, pero es decir, creo que es muy bueno que esta comisión funcione con todos sus defectos, es decir, los tiene, lleva poco tiempo, desde el 21, o sea, 4 años, creo que está intentando mejorar en algunas, lo están intentando, pero, por ejemplo, es que no tienen medios, es que las personas que forman la comisión no reciben ninguna gratificación económica, es decir, se lo tienen que pagar ellos de su bolsillo. El presupuesto de la comisión anual creo que son 20.000 euros para 7 personas, creo que son, no sé si son 7, creo que son 7, ¿no? Me parece. 6 o 7, bueno, es igual, muy poca. No tienen medios, no tienen personal. Entonces, claro, demasiado que hacen. No tienen apoyo de médicos forenses para poder hacer valoraciones de las personas lesionadas. Pero con todo eso, es decir, que lo intentan, hay algunas cuestiones que de diseño creo que hay un error que habría que modificar. Os pongo algunas, pero están puestas todas en el informe, pero bueno, todas, muchas. Una de ellas es que ¿cuáles son los momentos en los que esta comisión puede investigar? Puede investigar a solicitud del Gobierno vasco en materia de seguridad. Puede intervenir a petición de las autoridades municipales o del Ararteko. Y en aquellos casos en que se genere una preocupación o confianza de la ciudadanía sobre la actuación policial. Bueno, está bien, es una forma. De oficio apenas pueden intervenir, salvo en casos de fallecimiento o lesiones graves de una persona. En el caso de lesiones graves de una persona tenemos el problema de graves, es un concepto muy subjetivo. Igual que la definición de Naciones Unidas, sufrimiento grave, qué es grave, qué no es grave, ese concepto, bueno, pues en los protocolos que utilizaron Estados Unidos en Guantánamo, primero en Abu Ghraib, en Guantánamo, grave era o te mataba o te mataba. Si no te mataba o no perdías un órgano vital, no era grave. Por tanto, si no era grave, no era tortura. Bueno, pues aquí pasamos lo mismo, es decir, qué es grave, qué no es grave y demás. Esto es uno de los conceptos que la propia Comisión está intentando ampliar, lo cual, por ejemplo, me parece positivo. Está restringida la posibilidad de atender quejas individuales. De hecho, hay alguna que se ha rechazado porque no tiene capacidad la propia comisión. Entonces, claro, se está muy limitado esto. Yo entiendo que una comisión, esta o cualquier otra, no tiene capacidad, y menos cuando tiene muy pocas personas y muy poco presupuesto, de asumir una cantidad ingente de quejas que podrían plantearse por actuaciones policiales. Entonces, me parece normal que, al menos en principio, se intente limitar un poco a casos especialmente graves. Pero no tanto, se ha limitado demasiado. Entonces, habría que ir ampliando poco a poco. No tienen capacidad de investigación independiente porque no tienen medios, no tienen ni forense, ¿no? Entonces, claro, no hay esa capacidad de investigación real. La propia Ertzaintza o policías locales aprovechan que son ellos los que van a tener que facilitar la información para dilatar los tiempos de entrega de su documentación, con lo cual, con la esperanza de que se alargue mucho esa investigación y cuando llega la investigación a la comisión ha pasado ya 2 o 3 años y el escándalo ha pasado. Eso es una cuestión que, como no tiene medios la propia comisión, no se puede hacer. Otra cosa que me parece muy grave con lo que decía antes, la comisión dicta unas resoluciones, pero no tiene capacidad de hacer un seguimiento de esas investigaciones, esas conclusiones, que pueden ser sobre casos concretos, o puede ser sobre el protocolo de actuación, o puede ser sobre el protocolo de uso de armas. No tiene capacidad para hacer un seguimiento, con lo cual, bueno, está muy bien que diga un brindis al sol, yo te digo que hagas esto, y ahí se acaba mi misión. No hay forma de poder... bueno, os podría decir un montón más de problemas. Pero aún así, creo que es fundamental que esto exista. Ya es nuestra labor, la sociedad civil, de decir hay que seguir ampliando todas estas cuestiones y limando y eliminando estos obstáculos. Claro, y en ese sentido, la importancia de que exista esta comisión, que es la única que existe en todo el Estado, a pesar de que, por ejemplo, la Ley de Policía de Navarra también prevé que un órgano de este tipo se cree en relación a la policía foral,
pero aún hasta donde sabemos todavía no se ha implementado. Cataluña, aunque dio el debate político entre 2021 y 2022, el Parlamento rechazó esta posibilidad, aunque desde la sociedad civil seguimos insistiendo en esta necesidad, y además se rechazó en el marco de una comisión parlamentaria en la que pasaron numerosos expertos, tanto internacionales como estatales, a defender la importancia de este tipo de órganos, ¿no? Y a nivel estatal también consideramos pues, que sería importante, entre otras medidas por lo que ya habíamos comentado, es que no es que nos lo estemos inventando nosotras, sino que organismos internacionales de todo tipo, ya le han dicho al Estado español, implementa este tipo de órganos. Sonia, y en el informe también analizamos otro organismo que existe en el Reino Unido que se dedica a evaluar el impacto de las armas menos letales en la ciudadanía, ¿no? Es algo interesante porque en el Reino Unido analizamos el mecanismo que existe en Inglaterra y Gales, que es esta oficina independiente sobre conducta policial que os comentaba antes, pero existe otro órgano, que es el acrónimo es SACMIL en inglés, y que justamente tiene esta función de evaluar el armamento que usa la policía. ¿Tú crees que esto sería interesante que también pudiera aplicarlo el mecanismo que se implementara aquí y por qué crees que tendría un sentido? Totalmente, esto sería esencial. Y yo creo que para eso voy a explicar dos casos en los que hemos estado trabajando Iridia, uno de litigio y otro de incidencia política, ¿no? El caso de litigio es el caso de África, que justamente hoy hemos estado hablando de él en carne cruda. Es un caso de una chica que en las manifestaciones por Pablo Hasél, porque le dispararon un proyectil de FOAM, perdió el ojo. Este caso sigue impune 4 años después, seguimos reclamando, pero ha tenido grandes cosas este caso. Primero, que permitió acceder al protocolo de uso de esta arma, porque esta arma se utilizaba, había creado lesiones súper graves en Cataluña y en todo el Estado, pero el protocolo no era público. La ciudadanía, como decía antes Jorge, que es clave en controlar lo que pasa con la policía, no podíamos hacerlo porque no eran públicos. A través de ese caso conseguimos acceder a él y no solo al protocolo, sino a las instrucciones del fabricante. Porque como toda arma, pues hay unas instrucciones del fabricante que te dice, mira, es que si la utilizas de esta forma o de esta otra, puedes causar lesiones graves o no. En el marco de este procedimiento penal, y como siempre, no gracias al juzgado ni a la División de Asuntos Internos, sino a la sociedad civil, que aportamos una pericial de parte que hicieron una entidad súper experta en armamento policial, que es Omega Research Foundation, que son ingleses. Y que además son autores también de 2 de los capítulos del informe que podréis encontrar. Exacto. Ellos hicieron la pericial de qué había pasado en ese caso, cómo se había utilizado el arma, qué había causado la lesión y qué decía el protocolo. Y ellos fueron los que detectaron que el protocolo era contrario a las recomendaciones de uso del fabricante. Es decir, la Generalitat de Cataluña estaba permitiendo que Mossos d'Esquadra se armaran con estos proyectiles, permitiendo usarlo mal. Y el fabricante decía clarísimo que si se utilizaba menos de 30 metros, este proyectil en concreto, podía causar lesiones irreparables o incluso afectar a la vida. Y en cambio el protocolo permitía dispararlo a partir de 20 metros, que justamente es la distancia donde estaba África en ese momento, estaba a menos de 30 metros, ¿no? Por eso serviría el mecanismo, porque el mecanismo tendría la capacidad de acceder a los protocolos, de acceder a las recomendaciones del fabricante, de acceder a analizarlo a la luz de instancias internacionales y decir, como dijimos Iridia y tantas otras organizaciones, oye, que tenéis que prohibir que se pueda disparar a la cabeza, que es que esto, todas las instancias internacionales lo han dicho, pues esto lo podría hacer el mecanismo, ¿no? Y hoy hablábamos de que igual si hubiera existido el mecanismo en su momento, pues igual no hubiéramos estado hoy allí con África explicando su caso porque no hubiera perdido el ojo, ¿no? Y otro caso mucho más reciente, que es de incidencia política, que es de la Guardia Urbana de Barcelona, en que de repente, en un contexto muy concreto, salió el alcalde diciendo vamos a comprar Taser y vamos a poner Taser, el arma Taser, que es de conductor de energía, a la Guardia Urbana. Cuando ha habido ya casos de muerte por arma de Taser, uno de ellos en Badalona, en Cataluña, y lo hicieron así. Consultaron a expertos, consultaron a entidades de derechos humanos, de hecho no consultaron ni a los sindicatos policiales, al menos oficialmente. Quiero decir que la decisión política de algo tan esencial y tan que puede ser vulnerador de derechos humanos como es incorporar una nueva arma a un cuerpo policial, se hace con una decisión puramente política, por no decir partidista, sin ninguna revisión experta, ¿no? Y ahí al final se consiguió por muchos factores parar que ya iban a comprar las Taser,
diciendo, oye, al menos que algún experto mire esto, ¿es necesario, no es necesario, con qué protocolo, con qué no? ¿No? Y esa sería la función del mecanismo, ¿no? Que no se incorporara un arma sin que no hubiera expertos, incluidos de derechos humanos y también de armamentística, que hicieran esa evaluación técnica. Decía que la Comisión Vasca tiene 7 personas, son 6. Estaba dudando, son 6, lo estoy viendo, y además 2 de ellas son agentes de policía con más de 15 años de experiencia. O sea, una tercera parte, en fin, a discutir si hay presencia o no de agentes de la policía, pero... Sí. De hecho, es, como decíamos, uno de los grandes retos que persisten en la mayoría de mecanismos independientes. Yo insisto y os animo a que si tenéis dudas, preguntas, estamos en confianza, animaros porque sabemos que es un tema realmente muy complejo, pero sí que nos gustaría como trasladar el mensaje de la importancia que, a pesar de la complejidad del tema, de los tecnicismos que tiene, al final es un tema que nos toca a todas y que afecta a derechos colectivos también, ¿no? Entonces la importancia también de irnos familiarizando como sociedad y como ciudadanía con todo esto. Ahora lo que decía Sonia, y en relación a la apuesta de esta propuesta y este mecanismo por el que apostamos, la importancia de que también tenga esta función no solo de investigar y de poder hacer periciales independientes que apoyen al Poder Judicial, sino también de poder analizar estos protocolos, porque como bien explicaba, lo que nos encontramos ya no es que la policía se esté investigando a sí misma, sino que es que además se está regulando a sí misma por medio de normas que son protocolos que no tienen rango de ley, por lo tanto no están obligados a hacerlas públicas, pero que están regulando derechos fundamentales, y que cuando estos protocolos incumplen estándares internacionales o recomendaciones de Naciones Unidas, no hay nadie que pueda advertirlo, porque al final, como no son conocidas ni son públicas, nos encontramos que pueden estar avalando a nivel legal una actuación totalmente ilegítima, ¿no? Y de ahí la importancia de que también haya como este observador externo que pueda advertir este tipo de situaciones. Pero hay otra función también que para nosotras es muy importante, y es un elemento que creemos que en la Comisión del País Vasco se podría corregir, y es que la ciudadanía pueda dirigirse directamente a este mecanismo a interponer una queja o una denuncia. ¿Y esto por qué? Porque al final entendemos que el mecanismo no va a poder investigar todos los casos que le lleguen, porque también hay un tema de eficiencia, ¿no? De que necesitamos que pueda investigar los casos más graves y que pueda ser un apoyo en aquellos casos que puedan ser presuntamente delictivos. Pero pasan muchas otras cosas en la interacción con los cuerpos policiales, y ahí es donde consideramos que una queja o una denuncia podría ir siendo recogida por el mecanismo, sistematizarlo y a partir de ahí poder hacer informes de recomendaciones o de patrones, ¿no? Que permitan entender qué es lo que está pasando, cómo están funcionando en un determinado ámbito los cuerpos policiales para hacer propuestas de mejora y sistematización. Un ejemplo claro es en casos de racismo o en casos de racismo, por ejemplo, con una práctica que tanto el movimiento antirracista como desde las organizaciones de derechos humanos han documentado ampliamente, como son las paradas por perfil racial, pero que nos estamos encontrando que cuando vamos a las instituciones a denunciar este tipo de prácticas, la respuesta que nos encontramos es la negativa y el decir que esto no existe, no está pasando. Claro, frente a una negativa de que pasa algo, es muy difícil que en términos de política pública se tomen acciones para poder erradicarla, ¿no? Entonces, que haya este observador externo que también pueda sistematizar estos casos, pues sería de gran ayuda, además de implementar otro tipo de medidas como los formularios de parada, que a lo mejor creo que algunas de aquí las conocéis bien y os animamos a poder contar y poder participar en ese sentido. Los formularios de parada, para las que nos estéis siguiendo y a lo mejor no se ha conocido, es un formulario, como el nombre indica, en el que obliga a la gente a justificar el motivo de la parada para identificar a alguien y a poder registrar la percepción étnica que tiene la gente respecto a la persona a la que ha parado y que la persona también pueda completar su autopercepción, porque de esta forma tendremos la posibilidad de entender a quién se está parando, por qué, dónde, y al final que el ciudadano o ciudadana tenga, o la persona a la que es parada, la posibilidad de poder reclamar si considera que ha sido víctima de una parada discriminatoria, ¿no? Con la identificación de la gente, etcétera. Al final son mecanismos de control y medidas que permiten a la ciudadanía poder fiscalizar la actuación policial si consideran que ha sido discriminatoria. Bueno,
no sé si hay alguna duda o alguna pregunta y vamos aclarando y conversando. Claro, claro, sí, para que nos oigan por casa. Perfecto. Quería preguntar en torno a la metodología del informe, principalmente una pregunta que me ha surgido así como muy simple, y es cuando elegís los países que habéis tratado para evaluar sus mecanismos independientes, ha sido, bueno, os habéis dirigido a un montón de lugares y quien os ha abierto la puerta perfecto, o cómo ha sido un poco este proceso previo, ¿no?, de elección de esta parte. Pues gracias. Es interesante y gracias por la pregunta porque realmente existen y en el informe recogemos un mapa de las oficinas independientes que existen por país. Lo que intentamos fue poder entender cuáles de aquellos estaban siendo más referente en este sentido y aquellos con los que también el Estado español, sobre todo a nivel administrativo e institucional, pudieran identificarse más, para entender que al final, aunque es una realidad que existe en varios países, es en aquellos con los que coincidimos por modelo policial o por otro tipo de referencias, fuera más fácil que se pudiera hacer pedagogía sobre cómo funcionan, ¿no? Sí. Justo iba a preguntar... Espero que no... Sí, quería preguntar, como añadiendo a esta parte, si también habéis analizado como en qué estructura estatal están metidos estos mecanismos y cómo podría ser introducido aquí en España, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido, al menos hay bastantes que dependen de las defensorías del pueblo. Entonces, por eso mismo era como un poco en esa línea de en qué estructura podría estar. Total, pues es muy interesante porque este también es un gran punto de debate en términos de, vale, ¿y qué administración podría cobijar este tipo de órganos? Entonces aquí hay, una vez más, la realidad y lo que consideramos que debería ser. En términos de independencia, nosotros por lo que apostamos es que no podría depender de ninguna institución bajo la cual también dependiera el cuerpo policial, por un tema de independencia principalmente, ¿no? Es decir, consideramos que no podría depender ni de las consejerías de Interior ni del Ministerio del Interior. Tocaría ver qué otra administración o ministerio podría cobijar este mecanismo y ahí también lo apuntamos. Hay elementos de debate que no están resueltos y que por lo tanto por eso hablamos siempre de una propuesta, porque al final la idea es que también se pueda seguir retroalimentando. Hay países que sí que depende del Ministerio de Interior, pero lo hacen independiente en términos operativos y lo hacen también rendir cuentas al Poder Legislativo, ¿no? Es decir, a parlamentos o congresos, y les dan totalmente un presupuesto que pueden funcionar de forma autónoma, etcétera. Igual es un reto, ¿no? Porque nosotros decimos, tan importante es ser independiente como parecerlo. Hay un tema de que la idea de que existen estos órganos también es construir confianza ciudadana frente a una institución que ahora mismo, pues por distintos motivos, ¿no? La ciudadanía puede sentir desconfianza en relación a su actuación. Entonces, al final, la idea también es que si tú quieres construir confianza de que esto se va a investigar de forma independiente, también lo sea a nivel estructural y orgánico. Y por eso la apuesta es esa, aunque no en todos los países sucede. Hay dos preguntas que se están haciendo por streaming. Espera, Edu, vale. para complementar. No, porque lo hemos hablado muchas veces contigo, Irene, durante el proceso de hacer esto, que igual ya lo habéis dicho, pero sí que hay como elementos esenciales que sí que se detecta que tendrían que ser así, como por ejemplo que esté establecido por ley. Esto a nivel organizacional sí que vemos que es esencial, porque cuando no es así hay problemas. También como que más allá de desde qué departamento dependa, sino que la rendición de cuentas se haga a los parlamentos y a los congresos. Es decir, pues se propone que haga un informe anual donde se recoja todo. Pues la rendición de cuentas se hace en el Parlamento, que al final es el órgano más representativo y más democrático donde se puede hacer. Esto es una maravilla. Y luego también el tema de la transparencia de quién lo compone, ¿no? Porque al final la independencia viene por de dónde cuelga, de la estructura del Estado, pero también de quién lo compone, ¿no? Y que sí que tiene que haber mucha transparencia en eso. Y lo de la defensoría que comentabas, ¿no? Que también lo hemos hablado muchas veces y es una de las propuestas que salen. Ay, ¿por qué no lo hace la defensoría? O lo colgamos. Aquí hay una cuestión, hay varias cuestiones.
Una de ellas es, hay ciertas limitaciones de la Defensoría que entonces no permitirían hacer las funciones que planteamos. Es decir, el defensor del pueblo que ahora mismo puede abrir investigaciones por brutalidad policial, pero en el momento que hay una investigación judicial las tiene que parar. Entonces, aquí nos rompe la función que comentábamos antes de suplemento del Poder Judicial. Y luego está la cuestión de la especialización. Las defensorías del pueblo tratan un gran abanico de vulneraciones de derechos y de temáticas, y tienen recursos limitados para hacer toda esta tarea. La brutalidad policial o el uso de la fuerza es algo muy específico y, por lo tanto, por eso entendemos que tiene que ser un mecanismo que tenga esta especialización que no se encuentra ahora mismo en las defensorías, ¿no? Yo además añadiría sobre esto que es que nunca debería depender del defensor del pueblo, y un ejemplo lo tenemos en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Se empeñaron en que dependa orgánicamente del defensor del pueblo, y su trabajo no es que no aporte nada, es que realmente está obstaculizando investigaciones de tortura y demás. Entonces yo creo que la independencia tiene que ser real y no solamente nominal. Entonces yo creo que, de hecho, en Estado español el defensor del pueblo es una persona, no es ni siquiera un organismo, es el defensor. Yo otra cosa que sí quería comentar antes, pasaba con la Comisión Vasca, pasa también con otros organismos, y yo creo que esto es importante. Es decir, cuando un ciudadano o un colectivo quiere presentar una queja por vulneración, por brutalidad policial, el trámite es imposible de comprender, y me quedo corto. Bueno, si esto además lo hacemos para personas que están en libertad, imaginaros qué ocurre cuando una persona está en un CIE o está en prisión. Bueno, aquí la participación de la sociedad civil organizada, tanto ante ese mecanismo como ante el defensor del pueblo, puede ayudar, porque si ya es difícil para los, digamos, que intentamos dedicarnos a esto, entender todo lo que hay, todas las trampas, la ciudadanía de a pie es que no puede, porque además son instituciones que muchas veces se pretenden que están coordinadas, pero es que no tienen ninguna relación entre sí, y directamente nos dan datos contradictorios, que es lo más grave. Es decir, estamos viendo cómo no ya que el Poder Judicial dé datos diferentes a los del defensor del pueblo y estos datos diferentes a los de la Fiscalía, por ejemplo, es que la Fiscalía da datos diferentes a sí misma. Tenemos que la Fiscalía General del Estado dice, por ejemplo, los datos son aproximados, no eso, que en el año 2024 hubo 70 casos conocidos por la Fiscalía General del Estado de torturas y malos tratos. Y la Fiscalía de Madrid, solo la de Madrid, en el mismo plazo, dice que conoce 100. Es decir, la parte es mucho más grande que el todo. Es decir, no tiene pies ni cabeza. Y así todo lo demás. Y ningún dato de eso corresponde con los datos que tiene la sociedad civil. Entonces, claro, el papel de la sociedad civil para fiscalizar, para potenciar, para apoyar, es fundamental. Entonces yo creo que eso es una cuestión que tenemos que ser conscientes. Estaba buscando antes precisamente este gráfico porque creo que cuando uno lo ve puede decir, bueno, mejor me marcho a casa, me quedo tranquilamente. No, precisamente porque pasa esto es cuando tenemos que decir, vamos a seguir. Es decir, todas esas dificultades que vamos a encontrarnos, que son muchas, hay que afrontarlas y hay que superarlas. Y se puede, se puede, cuesta, pero se puede. Y cualquier pequeño paso que demos es un avance. No, sí, comentaros una pregunta que han hecho desde el streaming, en el chat del streaming, que es que ya habéis contestado un poco, ¿no?, en el transcurso de vuestras intervenciones, que nos preguntan si la creación y el funcionamiento correcto de un mecanismo independiente de control policial es por falta de voluntad política o por oposición de la propia policía a ser supervisada. Es interesantísimo porque justamente en el informe apuntamos a estas dos razones por las cuales no hay el mecanismo ideal, dijéramos, ¿no? Es decir, evidentemente, por suerte, esto viene de largo, entonces hay muchas organizaciones, Amnistía Internacional hace años también que lo plantea, de cómo debería ser un órgano de este tipo, ¿no? Y Sonia apuntaba algunas de estas características, que se ha creado por ley, que tenga un mandato claro, pero nos encontramos que muchas veces los fallos o los retos que todavía persisten justamente son por estos dos motivos, ¿no? Y de hecho en el informe se apuntan que básicamente hay un tema de falta de voluntad política que se puede traducir o en hacer mandatos débiles, por ejemplo, eso significa, pues como nos pasaba, como describía Jorge en el caso del País Vasco, que la activación de oficio es muy restringida a casos muy concretos.
pero también puede pasar por, a nivel político, no darle suficiente autonomía presupuestaria o suficiente presupuesto para que pueda funcionar y por lo tanto pueda tener los recursos para investigar. Pero también puede pasar, y esto por ejemplo en el caso del Reino Unido lo denunciaban, es que haya como una oposición o que haya como obstaculizaciones por parte de los cuerpos policiales a poder acceder a la información, porque para que el mecanismo obtenga legitimidad también necesita poder acceder al material probatorio, y una vez más nos estamos encontrando que este material probatorio está en manos del propio cuerpo policial. Entonces, ¿cómo hacer para que la policía colabore y entienda la importancia también de estos mecanismos y pueda entregar toda la información sobre un caso o pueda entregar los protocolos necesarios, entendiendo que a lo mejor a nivel público no se pueden publicar todo el protocolo, pero para eso existe la anonimización de ciertas partes, a lo mejor, ¿no? Entonces, justamente estos dos elementos, la voluntad política y la voluntad de las instituciones policiales, son dos elementos claves para hacer que si se decide crear un mecanismo de este tipo, se haga con todas las garantías, ¿no? Para que no se ponga el mecanismo, ¿no? También son claves para que no se acuerde la creación de un mecanismo. De hecho, las pocas veces que se ha intentado hacer alguna pequeña reforma legal, semilegal, a base de instrucciones o a base de, no ya de leyes, nos hemos encontrado con la oposición directa y brutal y frontal de los cuerpos policiales o de los cuerpos de funcionarios. Siempre las cosas que cualquier intento de gestionar las quejas, las denuncias, son intentos de criminalización de los funcionarios policiales o de prisiones y demás. Y de hecho, como están más reguladas, como no están bien hechas por ley y demás, pues no se cumplen directamente. Habría que ver si con ley también se cumpliese, pero desde luego, si les damos la facilidad de que es una instrucción, es una orden, incluso a veces verbal, que ni siquiera llega a ser escrita, pues evidentemente no hay forma de poder cumplirlas. Sonia, no sé si quieres, perdón, ahora pasamos a la pregunta, pero también como explicar un poco este esquema, porque puede ser un poco rocambolesco, pero al final creo que lo que hemos intentado es como reproducir cuál sería el recorrido de una denuncia de mala praxis policial o de vulneración de derechos humanos desde que y aquí eso para nosotros es muy importante, ¿no? También bajo el principio de centralidad de la víctima, es decir, entendemos que la persona es quien decide cómo quiere que sea su proceso, y esto para nosotros es clave, es pues en función de lo que la persona un poco va necesitando, ver por dónde se vehicularía esta denuncia y qué posibilidades y qué opciones tendría, ¿no? de prosperar y de cómo se investigaría. Sí, bueno, parece mucho lío, pero luego cuando te metes a mirarlo es súper claro. Yo creo que esto recoge lo que dice el informe, es simplemente algo visual para explicar bien y para hacer pedagogía y también incidencia política de cómo podría funcionar, ¿no? Y aquí se prevén un poco las tres vías diferentes, es decir, si al mecanismo independiente le llega desde el propio sistema de justicia, es decir, una persona afectada por brutalidad policial pone una denuncia en los juzgados y el juzgado activa el mecanismo, entonces esta es una de las rutas. Otra ruta es que la persona vaya directamente al mecanismo, que esto sí que lo vemos muy clave, ¿no? Jorge también lo decía, tiene que poder recibir quejas individuales, porque es que si no, si tenemos que esperar a que los policías lo eleven, pues vamos a estar mucho rato esperando, ¿no? Pues, decir, bueno, pues las personas, y además cuando llegan al servicio gratuito de Iridia, hay muchas personas que no quieren denunciar por la vía penal, por absoluta desconfianza del sistema de justicia más que justificado, o por miedo, o por falta de una situación personal que permita tener la fuerza para hacerlo. Entonces, una vía sería, oye, yo me voy directamente al mecanismo independiente, y el mecanismo hace el análisis y dice, ¿está dentro del ámbito porque son casos suficientemente graves? Me pongo a investigar. No cumple los requisitos porque es un caso de parada por perfil racial, no llega a ser caso de maltrato, pero hay una discriminación, lo recojo y haré informes y haré propuestas de que hay que poner formularios de parada, que hay que poner, ¿no? Entonces esta sería una vía. Yo creo que está bien por lo que decía Irene de la centralidad, que es que en cada paso se prevé que se puedan vincular las diferentes vías, es decir, igual una persona va por la vía de directamente el mecanismo dice, oye, que es que esto es delito, lo que te ha pasado es un delito, ¿quieres que lo llevaremos a Fiscalía? Bien, pues lo llevo a Fiscalía. Esto no, pero si quieres podemos poner una queja a asuntos internos también, para que ellos luego no digan que no saben que esto pasa. La víctima quiere, pues se pone, ¿no? Entonces, esta sería la segunda vía. Y luego hemos incluido, porque como siempre aspiramos, si no eres capaz de imaginarlo, seguro que no va a pasar, entonces también hemos incluido la vía de
que sea el propio superior jerárquico o compañeros o asuntos internos que detecte una vulneración, que detecte un abuso policial y que ellos mismos activen el mecanismo, ¿no? Al final, por ley es su función, los superiores jerárquicos tienen que hacer esto. Entonces, sería otra vía de decir, oye, yo he visto que un compañero tal, he visto que mi tal, pues yo activo el mecanismo independiente de control, ¿no? Bueno, ahí queda puesto. Y este es un poco el esquema en realidad y se va siguiendo en función de las situaciones que nos encontremos y es como para hacer pedagogía de que el mecanismo no sustituye al defensor, no sustituye el sistema judicial, no sustituye los mecanismos internos, pero los complementa muy bien. Creo que había una pregunta. Sí, de hecho, cuando hablamos de esto es lo que nosotros decimos que es un sistema integral de rendición de cuentas. Al final, son distintos actores, Defensoría del Pueblo, sistema judicial, los propios divisiones de asuntos internos de los cuerpos policiales, y aquí es donde entraría el mecanismo a complementar todo este sistema, porque lo que observamos con todo lo que hemos comentado es que actualmente solamente el sistema judicial o solamente el defensor del pueblo o solamente las divisiones de asuntos internos no están siendo suficientes y estamos fallando a las personas que están sufriendo vulneraciones de derechos humanos gravísimas. ¿Hola? Vale. Vale, yo tengo dos preguntas. La primera es, aprovechando que este año habéis podido profundizar en cómo funcionan otros mecanismos en otras partes del mundo, quería preguntaros si tenéis alguna clave, algún tip que nos sirva para poder pensar en estrategias de incidencia política a propósito de cómo han sido estos procesos en otras partes del mundo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con si la propuesta para la creación de este mecanismo pasa por una ley. Al igual que habéis tenido una reflexión en torno a la presencia o no de policía dentro del propio mecanismo, ¿habéis tenido un debate o habéis pensado cómo funcionaría el poder político o cuáles son las potenciales peligrosidades que vendrían de un mecanismo tan jugoso que toca tantos palos y que, en mi previsión, sería instrumentalizado políticamente a la primera de cambio? ¿Habéis tenido como esa reflexión también en relación a la apuesta vuestra a través de la creación de una ley? Sí, qué interesantes las preguntas. Y bueno, pero significa que más o menos la propuesta va calando y se va entendiendo un poco, porque es que realmente hay muchos puntos, ¿no? En relación al proceso de incidencia para conseguir este tipo de mecanismos, desafortunadamente la experiencia de los mecanismos que hemos analizado es que la mayoría se acaban creando después de un caso muy grave y muy mediático. Ojalá no tengamos que llegar a esto, ¿no? Y desafortunadamente también aquí hemos visto como muchos procesos de cambio político y de incidencia se han producido después, pues de que personas hayan sufrido, por ejemplo, la mutilación, ¿no?, de un ojo o de otra parte del cuerpo. Por ejemplo, el caso en Cataluña, ¿no?, cuando se prohibieron las balas de goma, pues tuvo que venir Esther Quintana a sufrir este hecho para que luego a nivel parlamentario se pudiera tener un debate público y político y se acabaran prohibiendo. Evidentemente el caso de Esther tampoco se entendería sin todos los casos previos que llevaron a la fundación de Stop Balas de Goma y de todo el colectivo que permitió empujar cuando esto sucedió, ¿no? Entonces, desafortunadamente la experiencia de estos otros mecanismos, tanto Reino Unido como, por ejemplo, en Ontario, en Canadá, la experiencia parte de un caso muy grave que el propio escándalo público hizo que la policía se viera un poco evocada a aceptar este tipo de órganos. En relación a la instrumentalización política de un órgano de este tipo, evidentemente hay este riesgo. Nuestra apuesta es, para evitar al máximo que esto suceda, es justamente dotarlo de más independencia, es decir, que no dependa de estructuras que a la vez políticamente también de las cuales depende la policía, esto por un lado. Por el otro, autonomía presupuestaria para poder funcionar. Y para nosotros es un elemento muy clave y que también se diferenciaría de lo que es el defensor del pueblo, es el sistema de elección de los miembros de este mecanismo. Y aquí lo que proponemos es que pueda haber, sea el Congreso el que elija a estas personas, pero que sean personas que se puedan postular, es decir, que no sean personas que deban postular los partidos, los grupos parlamentarios, sino que sean personas que se postulen, que la sociedad civil pueda hacer comentarios en relación a las personas que se están postulando, porque evidentemente si se presenta alguien pues, que tiene alguna vulneración de derechos
pues que eso se puede advertir, ¿no? También al final y que luego a partir de ahí pues ya a través de una terna se puede acabar eligiendo por mayoría en el Congreso. Pero sí que es una propuesta de elección distinta, por ejemplo, a la que actualmente rige el Defensor del Pueblo, y que creemos que por esa vía se podría garantizar mejor conocer la trayectoria profesional de quienes se presenten y a la vez intentarlo hacer lo más plural posible. Evidentemente, al final, y garantizar sobre todo en todo este proceso la transparencia, que para nosotras también es clave, pero bueno, es un reto, evidentemente. Sí. No, yo quería añadir en relación a la pregunta de incidencia política, para lanzar ideas que luego recojáis las personas que las tenéis que recoger, que evidentemente es lo que ha dicho Irene, pero luego hay elementos que son clave y que no se consiguen de un día para mañana, pero creo que son argumentos que pueden llegar a funcionar, aunque de momento, pues yo que sé, en Cataluña no funcionaron, porque votaron en contra. Que uno es quién lo está proponiendo. Yo creo que esto, a raíz de la trilogía de informes y todo el trabajo que se ha venido haciendo de fondo, ha ido cambiando, porque yo creo que al principio las instituciones veían el mecanismo como algo que piden las pesadas de las organizaciones de derechos humanos, de los que trabajan en prevención de la tortura, qué pesadas. Pero ahora no, porque en este informe quien lo está proponiendo, sí, son las organizaciones, pero también son jueces, también son académicas, también son políticas, entonces creo que aquí se puede ganar un poco de margen de incidencia política, decir, bueno, es que quien lo está proponiendo, hemos conseguido que toda esta gente lo esté proponiendo, que igual para ellos son interlocutores más válidos que pues, las organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y demás también. Luego, para mí, hay otra cosa del relato que tenemos que construir juntas y que en eso estamos, que es que no es algo innovador. Es decir, no estamos pidiendo al Gobierno del Estado español que sea punta de lanza de defensa de los derechos humanos. Es algo que ya está pasando en muchos estados, estados con gobiernos menos progresistas o demás, ¿no? Entonces, esto ya está pasando. Os pedimos que os pongáis al día. O sea, esto es lo mínimo. Ya tenéis 13 condenas del Tribunal Europeo, ya tenéis un montón de informes de Naciones Unidas. Esto es lo mínimo que tenéis que hacer, ¿no? Como cambiar este relato, porque si no dicen, bueno, sí, no vamos a ser nosotros los primeros. Pero bueno, es que ya no son los primeros, intentemos que no seáis los últimos, ¿no? Y luego hay un argumento que hemos utilizado en algunas reuniones de incidencia política que me parece muy interesante, que además es verdad, que no es solo una cuestión de protección de derechos hacia las personas con quien interacciona la policía, sino que es una cuestión de seguridad jurídica de la policía. Y esto el juez Noales no se cansa de decirlo, porque además él es juez y además él es formador de la escuela policial. Y él dice, claro, es que a mí me llegan casos donde un agente ha hecho una reducción, ha utilizado no sé qué, y claro, como ahí en el protocolo pone, con el uso, ¿no?, la proporcionalidad, y yo soy juez y yo pienso, yo si fuera abogado de este agente le diría, deja de ser policía, porque es que realmente no tenéis regulación del uso que sea específico, que sea claro y que os permita saber si estás haciendo bien o no vuestro trabajo. Luego a nivel político sabemos que no es por eso que no hacen bien el uso de la fuerza, pero es verdad que a ciertos partidos o a ciertos, este es un tema que sí les importa y que nos han escuchado más. Es una cuestión de seguridad jurídica de los agentes. Entonces, si hay expertos revisando los protocolos, si hay expertos analizando esto para los jueces, si lo hacéis bien, vais a estar más tranquilos. La cosa esta de, es que por cualquier cosa voy a acabar en el banquillo. Bueno, pues seguro que por cualquier cosa no, porque habrán unos expertos vigilando, ¿no? Sobre esto mismo, yo creo que son dos cosas. Ya lo he dicho al principio, una parte fundamental para todo esto, para que no haya instrumentalización o la minimicemos, es el papel activo de la sociedad civil. Es que es fundamental. Cometemos el error habitualmente de que una vez que tengo la ley, tengo la sentencia, ya me olvido y ya está hecho. No. Es cuando tengo la ley, cuando tengo la sentencia, es cuando empieza el trabajo, realmente. Y luego también tenemos no lo sé, es decir, hay una necesidad de que el trabajo tenga una eficacia inmediata, lo quiero para ayer. No, estos trabajos van a ser a largo plazo. Podemos crear una comisión, la vasca, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir profundizando. Es decir, no se trata de tener ya creada la comisión, que puede tener incluso un reglamento maravilloso, pero luego hay que ver cómo se aplica, cómo se pone en marcha. Y ahí es fundamental que la sociedad civil esté detrás. ¿Que lo van a intentar instrumentalizar? Sí, claro. Pero es que, bueno, lo comentaba antes, como estamos en democracia, ya no hay tortura. Pues no, perdona, estamos en democracia, hay tortura, menos, se puede denunciar un poco más, se puede investigar, no me van a meter en prisión. Bueno,
será más difícil que me metan en prisión por denunciar torturas, pero me pueden meter una multa de 60 millones de pesetas. Entonces, pero yo creo que eso es una cuestión que hay que ver. Es decir, no se trata, antes hablábamos del prestigio de las autoridades, el Poder Judicial y demás. No, es que son ellos los que tienen que crear ese prestigio. No me pueden pedir que confíe en ellos si son ellos los que tienen que prestar mi confianza. Y me da igual con la independencia. La independencia no es solamente un derecho, es un deber de los jueces. Y somos nosotros que tenemos que exigirles, no, es que usted tiene obligación de ser independiente, obligación de investigar, porque si no lo hacemos nosotros no va a hacerlo nadie. Y ya nos pondríamos el último extremo de quién vigila al vigilante y quién vigila al vigilante del vigilante, quién vigila a las ONGs. Bueno, ya, pero es decir, no podemos esperar que esto ya, decir, bueno, como estoy ya la propuesta, tengo ya la propuesta del mecanismo, ya me marcho a casa a descansar. No. Si yo me marcho a descansar, alguien tiene que venir detrás, porque si no vamos mal. Sí, no sé si hay más preguntas. Yo tengo una propia personal. Ahora os voy a trasladar como el contraargumentario, ¿no?, policial. La transparencia atenta contra la seguridad de la actuación policial, ¿no? Muchas veces dicen no podemos publicar los protocolos de las armas menos letales porque eso pone en riesgo nuestros dispositivos de orden público. Eso por un lado. Y luego la hiperregularización atenta contra nuestra discrecionalidad. Necesitamos poder tener libertad de actuación para ejercer nuestras labores policiales. Entonces, esto ellos lo ven como una amenaza, la hiperfiscalización de su tarea. ¿Cómo contrarrestáis esto? Yo empezaría por decir que la policía es una institución que tiene un poder muy amplio y muy importante. Al final, su trabajo interactúa con el ejercicio de derechos fundamentales y tiene un impacto directo en derechos como el propio derecho a la vida. O sea, no es poca cosa. Entonces, frente a eso, creo que es normal y lógico que desde la sociedad se pida un escrutinio exhaustivo de su labor. Como en cualquier otra institución pública, al final lo que se está pidiendo es que cuando haya una mala praxis o una vulneración de derechos, esto se investigue como es debido, porque al final el impacto, y aquí no nos cansamos de repetirlo, ya no es solo el impacto individual hacia la persona que ha sufrido un acto de violencia o de agresión, sino que el impacto en derechos colectivos que tiene este tipo de casos y la impunidad que generan tiene un coste social y democrático altísimo, del que no sé si son conscientes de esto, ¿no? Entonces, para empezar, entender que la responsabilidad que tienen en términos de lo impacto que genera su función pública es altísimo. Por lo tanto, creo que es lógico, y por eso nos cansaremos de repetirlo, es normal controlar a la policía en ese sentido. Ese control no es algo malo ni algo que vaya en contra de. Al final es entender que estos casos existen y que son casos por los que el Estado ha de poder responder. Es decir, cuando tú has causado un daño y un dolor tan grande a alguien, has de asumir esa responsabilidad y responder como es debido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, también en términos de transparencia que comentabas de los protocolos, insistimos, son normas que regulan derechos fundamentales. La ciudadanía tiene derecho a conocerlos y, evidentemente, si hay partes de esos protocolos que son necesarios anonimizar por un tema de seguridad del operativo, bueno, pues se pueden anonimizar, pero se pueden publicar. Y esto, de hecho, es una realidad. El Cuerpo de Mossos d'Esquadra, en ese sentido, sí que tiene varios protocolos publicados. El de FUAM, aunque costó mucho que esto pasara, el de Taser y otros protocolos. El de FUAM, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se puede publicar un protocolo y tener algunas partes anonimizadas, pero lo esencial de ese protocolo se conoce. La ciudadanía tiene derecho a entender qué impactos puede tener el uso de determinado armamento, ¿no? Entonces, al final, también hay un tema de cultura y de cambio de cultura policial que arrastramos y que al final hay que empezar a poner manos a la obra. Nunca será un buen momento, pero hemos de empezar ya, porque de verdad hay muchas personas que están sufriendo el impacto de que esto quede impune. Es que, claro, entraremos en un debate muy largo y no creo que sea el momento. Pero claro, es que has tocado dos palabras que son, creo que, claves en lo que es el poder policial, o sea, lo que es la institución policial, no el agente policial, ¿eh? Uno sería discrecionalidad.
ellos reivindican discrecionalidad. Cuando ellos hablan de discrecionalidad, realmente están hablando de arbitrariedad. No nos confundamos. Es decir, son cosas radicalmente diferentes. Uno puede tener capacidad discrecional, pero tiene que rendir cuentas. Cuando hay arbitrariedad ya no hay que rendir cuentas, hay que ocultar los errores. Es decir, son dos conceptos que son bastante diferentes, aunque intentan confundirlos, intentan que nos confundamos y suelen conseguir que nos confundamos. El otro es el tema de seguridad. Ellos hablan de inseguridad. Pero es que la seguridad, yo sé que es muy difícil no hablar de seguridad, porque estamos en inseguridad o inseguridad, el derecho a la seguridad, el no sé cuántos, todos los días. Bueno, es que la seguridad no es un derecho, es una cuestión puramente subjetiva. Entonces, derechos no. Pero es que, en todo caso, se habla, es decir, de hecho, la seguridad en el fondo es sé sumiso, no protestes, déjame que yo actúe, porque yo sé lo que tengo que hacer y tú, si me preguntas, estás interrumpiendo la labor policial o la labor judicial. Lo tenemos con los jueces, lo tenemos con los policías, con los fiscales. Deja que actuemos, ya, pero actúa, pero rinde cuentas, es que no son incompatibles. Evidentemente, si hay casos personales, realmente, pues evidentemente parece bien que se anonimicen bajo el control judicial que corresponda. A mí no me importa saber los nombres completos de los funcionarios. Para un informe, en el caso judicial, evidentemente sí, o para la sancionadora. Pero entonces, yo creo que hay que tener cuidado. La palabra seguridad, cuando la utilicemos, tenemos que utilizarla con muchísimo cuidado, porque si no, estamos abriendo la puerta a cualquier tipo de arbitrariedad. Sé que es conflictivo, yo mismo hablo muchas veces de inseguridad y seguridad, es decir, yo sé que estoy contradiciéndome muchas veces porque es imposible no salir de ese discurso, pero por lo menos empecemos a pensar que cada vez que hablemos de esa palabra, ese concepto, es muy peligroso. O sea, seguridad y derechos humanos casi siempre entran en contradicción. No es que la seguridad sea un derecho humano, no, es que casi siempre está ocultando vulneraciones de derechos humanos. Es un tema a debatir muy largo, y si quieres muy filosófico, muy político, lo que quieras. Pero empecemos. No, y solo para añadir, es que esto es tal cual lo suscribo todo lo que dices, Jorge. Y lo de los protocolos, a mí me saldría a decirles lo mismo que nos dicen a nosotros y que nosotras sí que sabemos responder, que es dime en qué casos ha pasado que la publicación por transparencia de un protocolo ha generado inseguridad o ha obstaculizado un operativo. No ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Entonces, bueno. Bueno, no sé si hay... ¿hay una pregunta? Sí. Bueno, hay una compañera que nos está siguiendo desde Argentina y comenta esto, que está el mapa de la policía en Argentina, que bueno, lo están desarrollando como herramienta ciudadana de control a la policía. No solo de control, sino también de denuncia, porque al final lo que hacen es recoger los testimonios y los vídeos de la gente para reconstruir la escena de una forma pericial, ver de dónde sale el proyectil o ver de dónde sale el agente que genera la lesión y poder ir a juicio identificando a los policías que cometen la agresión, porque muchas veces no sabemos quiénes son los que cometen la agresión y ahí se pierde el procedimiento. Entonces, bueno, estaría bien que se pongan en contacto con ellas y que intercambien saberes. Sí, sería increíble. De hecho, ya nos conocimos en un encuentro de la Red Global contra la Violencia Policial y estamos en contacto y, de hecho, ellas mismas se han puesto en contacto con el colectivo de afectadas de Iridia, hicieron una reunión, entonces es muy interesante también estas sinergias que se crean. Al final son temas que nos afectan a todas las sociedades en distintos países, cada una con su particularidad, pero al final tejer estas alianzas y estas redes es súper importante, ¿no? Y añadiría que por mucho que consigamos el mecanismo que se va a conseguir en algún momento, al final el control ciudadano es el que siempre es el que acaba poniendo el foco donde toca. Y ahora comentamos con Jorge, ¿no? De casos como el de Esther Quintana, que fue imposible identificar el autor o incluso el proyectil, hemos pasado a casos donde hemos conseguido identificar a los autores de los disparos o incluso llevarlos a juicio, como pasará en el caso de Roger Español, y siempre ha sido por grabación de vídeos de personas o de periodistas, que aquí también está todo el tema como sociedad civil y la criminalización de los periodistas en las manifestaciones precisamente para que no graben, ¿no? Y esto yo creo que seguirá siendo así. Quien va a ayudar a identificar a los agentes va a ser la ciudadanía, ¿no? Pero ayuda a tener un mecanismo con sus recursos, con su sostenibilidad y demás para seguir rindiendo cuentas.
Vale, pues si os parece lo dejamos aquí, es un tema bastante intenso. Yo solo agradeceros muchísimo estar aquí, las que os habéis conectado también, muchísimas gracias por seguir el tema. Seguiremos insistiendo en esta idea, hemos estado en el Congreso de los Diputados, vamos a estar también en los parlamentos de Navarra, del País Vasco, de Cataluña, con la idea de seguir llevando esta idea e insistiendo en la incidencia política. Espacios como estos para nosotras tienen mucho valor porque al final también es poder recibir impresiones, mejorar la propuesta, compartirlo, ver desde vuestros colectivos también qué es lo que os está pasando, cómo es esas interacciones, y para nosotras es clave también en otros países. También acabar un poco con un par de reflexiones, ¿no? De que hablábamos de seguridad, creo que nos debemos un debate más a futuro sobre qué rol queremos darle realmente a los cuerpos policiales. Al final eso también nos pone en debate en qué han de actuar, por qué y bajo qué principios, ¿no? Y creo que esto también es algo que en algún momento se tendrá que abordar. Hay un tema que tampoco hemos podido tratar y que el informe aquí reconocemos que se queda corto, que es el de la reparación a las personas afectadas. Aquí hay un largo trabajo desde la subjetividad de cada persona de qué es la reparación y cómo afrontar esto. Y nada, deciros que el tema sigue aquí, que nos sigamos encontrando y que cualquier idea y aporte siempre es bienvenido, y que muchísimas gracias por formar parte también de todo esto. Así que, bueno, gracias.